¿Alguna vez te has quedado ahí, sola, mirando el techo a las 2 de la madrugada, pensando en alguien que técnicamente nunca fue tuyo? Y lo peor no es eso. Lo peor es lo que viene después. Ese pensamiento que aparece sin que lo llames. ¿Qué me pasa? Si ni siquiera era mi novio. Y te sientes rara, exagerada, como si estuvieras haciendo una tragedia de algo que, según el mundo, ni siquiera debería contar. Pero oye, para un momento, porque lo que sientes tiene nombre, y no eres débil por sentirlo. Se llama ansiedad de apego. Y no habla de cuánto lo quieres a él, habla de algo mucho más profundo. Habla de ti, de tu historia, de un sistema nervioso que, sin pedirte permiso, interpretó esa conexión como seguridad, y ahora que se lo vive como una amenaza. No estás llorando por la persona. En realidad, estás llorando por cómo te hacía sentir cuando estaba. Y entender eso, de verdad entenderlo, puede cambiarlo todo. A ver, te explico algo que a muchas personas les cuesta creer cuando lo escuchan por primera vez. Cuando conoces a alguien y esa persona te presta atención, te escucha, te mira con interés, te hace sentir especial, tu cerebro no solo piensa me gusta, no. Tu cerebro hace algo mucho más primitivo, mucho más antiguo, piensa, aquí estoy a salvo. Y esa sensación es una de las necesidades más poderosas que tenemos como seres humanos. No es romanticismo, es biología pura desde pequeños. Nuestro sistema nervioso aprende. Aprende qué personas significan calma. Si esa presencia fue estable, consistente, predecible, desarrollamos lo que se llama apego seguro. Pero si fue intermitente, impredecible, si un día estaba y al siguiente no, el cerebro se vuelve hipersensible. Hipervigilante. Siempre en guardia ante cualquier señal de conexión o de posible pérdida. ¿Y qué pasa cuando aparece alguien que activa esa sensación de conexión intensa, aunque no sea tu pareja, aunque no haya compromiso, aunque no sea nada formal? Tu cerebro libera dopamina, oxitocina, serotonina. ¿Te sientes más viva, más ilusionada, como si el mundo tuviera de repente más color? Si la relación es ambigua, inestable, si hoy se está y mañana el cortisol, la hormona del estrés, y ahí empieza todo. Escucha esto, porque es importante. La mezcla de dopamina con cortisol, la amenaza, genera algo que, honestamente, es casi imposible de resistir. No te enganchas solo a la persona, te enganchas a la montaña rusa, a los mensajes que llegan y luego desaparecen, a la atención que un día es intensa y al siguiente, fría como el hielo. Esa intermitencia, eso de que nunca sabes qué esperar, no debilita el vínculo, lo intensifica. Por eso cuando esa persona se va, aunque racionalmente sepas que no era tu novio, tu cuerpo reacciona como si hubiera perdido algo vital, porque en cierto modo lo perdió. Perdió una fuente de regulación emocional. Un ancla, no estás exagerando. Tu sistema nervioso estaba usando esa conexión para sentirse bien. Y aquí viene algo que quiero que te quede grabado. El problema no es que ames demasiado, el problema es que tu cerebro aprendió a confundir intensidad con seguridad. El amor sano, calma, no activa constantemente el miedo a perder. No te tiene revisando el móvil cada 5 minutos. No te hace analizar por qué tardó 20 minutos en responder. El apego ansioso, en cambio, hiperactiva. Te tiene pensando en esa persona a todas horas, sobreinterpretando silencios, analizando tonos en los mensajes. Pero no es debilidad, es biología mezclada con historia emocional, y cuando lo entiendes así cambia la narrativa interna. Ya no es estoy loca por sufrir por alguien que no era nada. Es mi sistema de apego se activó porque necesita seguridad, eso es todo, nada más. Ahora bien, hay algo que me sorprende siempre cuando lo comento y la gente lo escucha por primera vez. Para tu cuerpo, un casi algo puede doler igual, o incluso más, que una relación de años. Sé que suena fuerte, pero es verdad. Porque el cuerpo no entiende de etiquetas. No entiende de éramos solo amigos o no teníamos nada definido. El cuerpo entiende de vínculo, de presencia, de conexión y de ausencia. Cuando esa persona se convierte en parte de tu rutina emocional, el mensaje de buenos días, la llamada inesperada, esa complicidad que solo tienen ustedes dos, tu sistema nervioso empieza a integrarlo, a registrarlo como una referencia estable, aunque racionalmente no haya compromiso, biológicamente sí hay apego. El cerebro crea expectativas. Las expectativas generan anticipación. Y la anticipación libera dopamina. Empiezas a esperar su mensaje, su validación, su presencia. Y sin darte cuenta, sin que nadie te avise, esa persona se convierte en una pequeña fuente de regulación emocional. Cuando estás nerviosa y te escribe, te calmas. Cuando dudas de ti misma y te valida, te estabilizas. Cuando te sientes sola y aparece, tu sistema nervioso baja la guardia. Entonces un día, o se vuelve distante, o simplemente deja de estar. Y tu cerebro interpreta eso como una pérdida de seguridad. Se activa la alerta. El miedo no estás llorando solo por la persona. Estás reaccionando a la retirada de una fuente de calma. Hay otro factor que lo hace todavía más difícil, y es algo que no se habla suficiente, la falta de cierre.
Cuando una relación formal termina, hay una narrativa, un principio, un desarrollo, un final. Hay una conversación, una despedida, algo que le da al cerebro un punto de referencia. Petro en los casi algo. Muchas veces no hay nada de eso. No hay conversación, simplemente silencio, distancia, ambigüedad, y el cerebro detesta la incertidumbre. La incertidumbre mantiene la puerta abierta, alimenta la esperanza, genera rumiación. Te encuentras repasando conversaciones de hace semanas, buscando señales, intentando entender qué cambió. Por eso a veces duele más lo que no fue que lo que sí fue, porque lo que no fue está lleno de posibilidades imaginadas, de futuros que tu mente empezó a construir, de una historia que nunca llegó a escribirse. Y cuando todo eso desaparece, el cuerpo reacciona como si hubiera perdido algo real, tangible y profundo, porque para él lo era. Escucha, hay algo profundamente adictivo en la incertidumbre. Y aunque suene contradictorio, muchas veces nos engancha más lo que no es seguro que lo que sí lo es. Cuando alguien aparece y desaparece, un día interesado, al siguiente distante, tu cerebro entra en estado de alerta constante, y ese estado no es un defecto tuyo, es biología. La intermitencia activa uno de los sistemas de recompensa más potentes que tenemos. Cada vez que esa persona vuelve después de un silencio, la descarga de dopamina es enorme. Es la misma lógica que hace adictas a las personas a las máquinas tragamonedas. No sabes cuándo llegará la recompensa, pero cuando llega, lo predecible calma, lo impredecible engancha, y ese alivio que sientes cuando por fin te escribe después de días de silencio, ese alivio no es amor, es la reducción del estrés. Y aquí es donde muchas personas, la mayoría de hecho, confunden intensidad con profundidad. La montaña rusa emocional se siente apasionada, vibrante, como si fuera amor de verdad, pero en realidad es un sistema nervioso hiperactivado, buscando desesperadamente volver a la calma. Además, y esto es lo que más daño hace, cuando alguien es intermitente, se activa algo muy primitivo en nosotros, el deseo de validación. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal, qué podrías cambiar, cómo lograr que se quede sin darte cuenta. Desplazas el foco hacia ti, como si el problema fuera tu insuficiencia, y eso aumenta todavía más la dependencia. Porque ya no solo buscas a la persona, buscas demostrar, a ella y a ti, que eres suficiente para que elija quedarse. Pero cuando entiendes que lo que te mantiene enganchada no es la persona en sí, sino el patrón, algo cambia, empiezas a recuperar poder, el ciclo se puede romper. Se rompe cuando eliges coherencia sobre intensidad. Cuando empiezas a valorar la estabilidad más que la adrenalina emocional. Cuando decides que el amor que quieres no debe activarte el miedo, debe darte paz. Y ahora quiero que escuches esto muy despacio. Tal vez no echas de menos a la persona, tal vez echas de menos cómo te hacía sentir. Cuando alguien entra en tu vida y se convierte, casi sin que te des cuenta, en tu refugio emocional, empieza a cumplir una función muy concreta en tu sistema nervioso. Te calmaba cuando estabas ansiosa, te hacía sentir especial cuando dudabas de ti. Llenaba silencios que de otra forma te conectaban con la soledad. Eso, biológicamente, se llama regulación emocional. Los seres humanos no nacemos sabiendo regularnos solos. Lo aprendemos a través del vínculo. Si de pequeños alguien nos calmaba, nos validaba, nos sostenía, el cerebro fue integrando esa capacidad. Pero si esa regulación fue inestable o insuficiente, es más probable que de adultos busquemos fuera lo que nos cuesta generar dentro. Entonces aparece alguien que con su presencia ordena tu mundo interior. Y sin darte cuenta, empiezas a apoyarte en esa persona. Si tienes un mal día, le escribes. Si te sientes insegura, buscas su validación. Si estás inquieta, su atención te tranquiliza, no es debilidad. Es un patrón aprendido, pero cuando esa persona se convierte en tu principal fuente de estabilidad, tu bienestar depende de algo externo. Y lo externo, por definición, es incierto. Cuando se va, no solo pierdes a alguien, pierdes el regulador, por eso el dolor es tan intenso. Tu sistema nervioso se queda sin el apoyo que usaba para volver al equilibrio. Pero aquí mismo, está lo que más quiero que te lleves hoy. Si esa persona pudo regularte, significa que tu sistema nervioso es capaz de sentirse en calma. La capacidad está en ti, simplemente la estabas activando a través de otro. Entonces, ¿cómo se sana esto? Primero, conciencia emocional. Aprender a identificar qué sientes sin juzgarte. Estoy ansiosa, me siento insegura, tengo miedo de que me dejen. Poner nombre a la emoción reduce su intensidad. El cerebro necesita comprensión, no crítica. Segundo, cambiar tu diálogo interno. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que algo está mal en ti, que por eso no se quedó, esa voz miente. Reemplazarla por una voz compasiva, que te recuerde que eres valiosa y digna de amor. Transforma cómo enfrentas la incertidumbre. Tercero, construir una vida con pilares propios. Amistades sólidas, proyectos que te ilusionen, autocuidado, metas que sean tuyas. Cuando tu identidad no gira exclusivamente en torno a una relación, la pérdida no desestructura todo tu mundo.
Y algo que se subestima mucho: dormir bien. Hacer ejercicio, cuidar tu cuerpo. Un cerebro agotado es mucho más vulnerable a la ansiedad de apego. No es metáfora, es neurociencia. Y cuando empiezas a trabajar todo esto, algo cambia en tu selección. Dejas de sentirte tan atraída por lo intermitente. Empiezas a valorar la estabilidad. La paz te parece más atractiva que el caos emocional. Ser tu propia fuente de seguridad no significa que no quieras amor. Significa que el amor que buscas no es para llenar un vacío. Es para compartir plenitud, porque cuando sabes sostenerte sola, ya no amas desde la libertad de elegir. Y en ese punto, el apego deja de ser ansiedad y se convierte en vínculo sano. Ahí empieza el amor de verdad. Ese que no te mantiene en vilo, ese que te sostiene. Si esto resonó contigo, comenta una sola palabra que describa cómo te sientes ahora mismo. Solo una. A veces es todo lo que necesitamos decir.